Buenos días, gente linda. ¿Cómo dicen que les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a la Argentina. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a esto que a partir de ahora se va a llamar ¿Qué sé yo? ¿Por qué se va a llamar ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿No? Em, Primero me voy a presentar. Mi nombre es Vicky Uteler. Soy médica psiquiatra, diplomada en psico-neuroinmunoendocrinología, sexóloga clínica y artista, entre otro montón de cosas, porque, por si fuera poco, me enteré el año pasado, a mis 44 años, que soy neurodivergente y tengo trastorno por déficit de atención. Entonces, el ruidito ese que están escuchando en este momento, que es mi gato jugando con una bolsita, eh, es suficiente para distraerme, pero eh, no vamos a permitir que eso nos corra del objetivo, que es estar acá hoy para inaugurar este espacio que me parece muy importante. Esta no es mi voz, estoy enferma hace 2 días, 3 días, hoy estoy bastante mejor, pero estuve 2 días casi sin poder hablar. Y ese estar sin poder hablar realmente me hizo, si me escuchan ciciar, es porque tengo puestos los alineadores y me los saco solo para comer. Y como no sabía cuánto tiempo me iba a llevar grabar esto, ni cuánto va a durar, no quería estar tanto tiempo sin los alineadores porque obse. En otro momento de mi vida hubiera dicho TOC, pero descubrí que mi obsesividad para ciertas cuestiones tiene que ver con mi neurodivergencia. Pero no quiero que hablemos de neurodivergencia en este momento porque, por un lado, no soy fan de las etiquetas, por otro lado, quiero hacer un capítulo entero para hablar de eso porque lo amerita. Yo estoy como el Diego diciendo cada 2 minutos, pero bueno, bánquenme. Este es el primer episodio y la idea es ir mejorando con el tiempo. Si bien hice bastantes vivos de Instagram, de hecho mi idea original era hacer esto en un vivo de Instagram, porque bueno, no tenía mucha idea de cómo se hacía un podcast. Y en realidad, más allá de que ahí me siento cómoda porque tengo mi comunidad y mis seguidores y es un espacio en donde, bueno, me encanta estar y compartir, la calidad de los vivos de Instagram no es lo suficientemente buena, así que me pareció que era una gran oportunidad para empezar a hacer algo bastante más profesional de lo que venía haciendo y dejar de poner excusas. Porque un ex decía una frase que es que el que quiere encontrar la forma y el que no la excusa. Eh, Mi terapeuta interior necesita aclarar que a veces encontrar la forma no es tan fácil, así que si todavía no lo lograste, no te sientas mal. Pero yo siempre encontré un montón de excusas para no hacer ciertas cosas. Mucho tiene que ver con mi TDA, así que lo hablaremos en otro momento, pero otro mucho tiene que ver con la mirada del otro, el miedo eh, al juicio, a equivocarse, porque síndrome del impostor. Y la verdad es que esta semana pasaron un montón de cosas, o vienen pasando en el último tiempo un montón de cosas, y en un momento me indigné porque hay mucha gente que habla sin saber, ¿no? Entonces, para hablar sin saber, hablemos todos. La idea no es hablar sin saber, aunque siempre tuve la sensación de que solo sé que no sé nada, la realidad es que a esta altura de mi vida estudié un montón de cosas y consumo cualquier cantidad de información. Cuando era chica leía un montón, hoy que están las redes sociales, los podcasts y, bueno, YouTube, consumo un montón de información y algo sé a esta altura de mi vida y me parecía que estaba bueno dar mi mirada, mi voz y empezar a hablar de ciertas cosas con las que creo que todos nos sentimos identificados, que a todos nos atraviesan. Em, Es algo que hago mucho en el consultorio, es algo que hago con mi familia, es algo que hago con mis amigas. Me encanta filosofar, debatir y analizar, revisar las distintas perspectivas.
y, ¿por qué no?, empezar a compartírselo a ustedes de una forma más constante, más fluida. No sé si me va a ir bien, la verdad es que eh, me hubiera gustado tener el micrófono, ¿no? Con el, ¿cómo se llama? Bueno, este gestito, ¿viste? El micrófono posta, los auriculares y todo eso, pero la verdad es que no quería seguir posponiendo algo eh, por eso, porque como dice Ro, que fue mi mentora en mi comienzo en las redes sociales y gracias a quien me animé a dar una charla TED, eh, mejor hecho que perfecto, así que acá estamos, haciendo con las imperfecciones, con los errores, aprenderemos en el proceso y espero que me acompañen. Eh, Me encantaría tener un equipo de producción o 20 años menos para ser nativa digital y estar más fluida en este mundo de las redes o de podcast o de la edición de videos o de todo esto. Es lo que hay, más joven no me estoy haciendo y el equipo de producción llegará con el tiempo si esto funciona, si a ustedes les gusta, si alguien se copa y se quiere sumar, veremos cómo hacemos. Eso por un lado. La verdad es que no quería seguir privándome a mí misma de algo que disfruto mucho hacer, lo vea una persona como me pasa en el consultorio, que es 1 a 1, lo vean 10 o lo vean 100.000. Ojalá sean 1 millón. Síganme, suscríbanse y compártanlo. Hagámoslo crecer. Eh, Siento que tengo mucha experiencia personal y mucha experiencia laboral para sumar y bueno, y deja de justificarte, Victoria, estás acá porque se te canta y es lo que quieres hacer y punto, ¿ok? Por eso el podcast se llama ¿Qué sé yo? Cuando lo terminé de parir, ayer mientras estaba en todo este proceso de análisis, recordé que ya había hecho un intento de podcast hace un par de meses. Hice 2 episodios y lo abandoné. Eh, Decirme que sos TDA sin decirme que sos TDA. Pero la verdad es que no iba a retomar ese porque no importa, ahí quedó como prueba piloto. Eh, Quería empezar de nuevo, quería darle otro formato, quería darle otro encuadre. Así que acá estamos en el primer episodio de qué sé yo. Quería hablarles de varias cosas. Una es explicarles esto de por qué decidí hacerlo y por qué también durante tantos años me filtré, me inhibí y no permití que mi voz llegara. Eh, y hizo falta quedarme sin voz para darme cuenta que necesitaba que lo hiciera y no quiero caer en la biodecodificación, así que no, no. No se trata de eso, pero bueno, uno piensa a veces, ¿no? Qué importante es tener una voz y poder hablar, sobre todo para algunas personas. Yo hablo mucho. Ya se van a dar cuenta que hablo mucho. Me encanta hablar, me encanta filosofar, ya lo dije, me parece. Eh, Así que solamente me estaba privando por el miedo al juicio de los demás. Y la verdad es que la gente te va a juzgar igual, van a opinar igual y van a opinar muchas veces sin que realmente sea alguien a quien uno le da autoridad para que tenga esa opinión, pero nos hace mal igual. Entonces, eh, me parecía que estaba bueno ubicar que el auto boicot en realidad muchas veces, o la represión, eh, viene del deseo, ¿no? Hay un montón de gente que me cuenta que le encantaría cantar, que le encantaría esto, que le encantaría hacer lo otro, y no lo hacen porque, ahí está Onyx en el espejo, porque, bueno, porque consideran que no son buenos en lo que hacen. Eh, y la verdad es que ese es uno de los paradigmas que yo siento que hay que cambiar, ¿no? El tema del paradigma del no error, porque nadie nace sabiendo nada y todo se aprende equivocándonos. Entonces, hay que animarse más, hay que perder la vergüenza, como se llama el último podcast, el intento de podcast, sin vergüenza,
hay que animarse más. O sea, hay que, hay que mostrar, hay que decir. Esta semana en Instagram subí un video sobre la paradoja de la tolerancia y una frase de Edmund Burke que dice, para que ganen los malos solo hace falta que los buenos eh, no hagan nada. Entonces, bajo esa premisa, como decía mi abuela, los buenos tenemos que empezar a hablar, a decir, a contar, a levantar la voz para ser escuchados. Lo otro que les quería decir, además de esto de que si uno no se autoriza, nadie lo va a autorizar, ¿no? Yo me pasé la vida estudiando y haciendo un posgrado tras del otro, como para tener esa certificación, esa validación externa de que existe, de quién soy, y si bien me parece súper importante para algunas cosas, yo no podría ser médica si no tuviera mi título universitario, mi matrícula habilitante, etcétera, eh, me parece que en muchas cosas es un paradigma antiguo, ¿no? Y que justamente los que nos filtramos, quizás somos los que menos deberíamos filtrarnos y los que no se filtran son los más peligrosos porque no tienen registro. Entonces hay que tratar de encontrar el equilibrio. Por supuesto no salir a decir cualquier barra basada sin ningún tipo de criterio, pero hablemos más. Esta semana estuvimos hablando un montón en mi familia, mi hermana es coach, Maru Teler, y va a dar una charla en un congreso sobre la inteligencia artificial y los humanos. eh, y la verdad es que me pareció súper interesante el planteo y el debate que se armó. En mi familia somos todos muy normales, dijo nadie nunca. Em, la verdad que no, somos una familia muy especial, como todas, y nos encanta hablar y debatir y profundizar sobre distintos temas y nos enriquecemos mutuamente. En algún momento les contaré más mi historia familiar en más detalle, no es el objetivo del día de la fecha, pero estuvimos debatiendo bastante sobre el tema de la inteligencia artificial, que es algo que, bueno, que está, ¿no? Que ya está acá y nos atraviesa. Y, y ayer, entre tanto pensar, me cayó como una ficha que me pareció interesante compartirles eh, al respecto de una pregunta, porque en realidad sobre esto me parece que todavía no hay respuesta, sino que hay muchas preguntas, pero pareciera que están mal puestos los personajes, ¿no? O sea, nos planteamos inteligencia artificial sí, inteligencia artificial no, qué va a pasar, cuáles son los peligros, y como si la lucha, como si el enemigo potencial fuese la inteligencia artificial. Y no nos damos cuenta que el enemigo somos nosotros mismos, siempre fuimos nosotros mismos. Y el uso que le damos a la tecnología, porque hay personas que se aprovechan de las características neurobiológicas, ¿no? Eh, de las personas, que volveremos en algún momento a tocarlo con más detalle, eh, pero se aprovechan de estas cuestiones para generarnos dependencia y adicción a las redes sociales. Entonces, la lucha es de igual a igual contra uno mismo y contra los demás, ¿no? Como dice Baglietto, eh, en esto de poder entender que ya estamos perdiendo la batalla de la humanidad contra la tecnología como está planteada, ¿no? Eh, el hecho de que pasemos tanto tiempo en las redes sociales, eh, yo sé que es irónico decir esto desde acá, es un poco como Neo en la Matrix, ¿no? Pero bueno, hay que hablar desde donde hablamos, desde donde nos escuchamos, y yo no estoy exenta de estar contaminada y tomada por esta misma adicción que tenemos todos, algunos con más conciencia que otros, a las pantallas, pero esa dependencia y esa adicción a la pantalla realmente nos aleja de lo que es la experiencia humana. O sea, nuestro cerebro está completamente estimulado, sobreestimulado,
Y eso hace que estemos completamente enganchados con lo que está pasando en la pantalla. Por eso me encantan los podcasts, porque yo normalmente los escucho, no los veo. Y de hecho les propongo que no me miren, no me vean, que cierren los ojos o que miren a su alrededor y, y hagan la experiencia de los sentidos, ¿no? De estar donde uno está. Porque el costo de no hacerlo es extremadamente alto. Es, yo creo, gran parte de lo que nos está enfermando eh, como personas y como sociedad, porque nos estamos perdiendo lo que es la experiencia humana. Entonces, en este debate de la inteligencia artificial y cómo funciona y cuál es el riesgo, me parece que el riesgo principal somos nosotros y cómo nos vinculamos o no nos vinculamos con las cosas y con la tecnología puntualmente. Eh, Hoy por hoy se sabe, se habla mucho de la importancia del ejercicio, de la importancia del grounding, por ejemplo, que es no poner los pies en la tierra, de estar en contacto con la naturaleza, de ir más despacio. Hay una epidemia, hay una pandemia tremenda de ansiedad y depresión y tiene muchísimo que ver con todo esto. Entonces, eh, por un lado, hacer esta pregunta, ¿no? Pensar si piensan lo mismo. Yo la verdad es que me quedé pensando mucho en esto, de cómo ya estamos completamente tomados por estas redes que cual tela de araña nos tienen eh, prisioneros, ¿no? Y que deberían ser algo que nos conecte y en realidad nos desconecta y no nos hace bien. Si bien se pueden usar para el bien, como toda tecnología, puede ser bien usada o mal usada. Entonces, bueno, estando acá, siendo una voz más de todas las voces que hoy están dando vueltas eh, y que colaboran a la sobrecarga de información, a veces uno prefiere quedarse callado para no seguir sumando al ruido, pero, como les decía antes, eh, creo que hay cosas que está bueno que sean dichas y que sean escuchadas. eh, y en ese sentido, si bien a mí nunca me gusta hablar desde la psiquiatra, la profesional, a mí me gusta hablar desde la persona, porque yo siento que solamente puedo hablar de mí y de mi experiencia y de lo que por supuesto fui aprendiendo. No dejo de serlo, no dejo de ser una profesional eh, muy formada, obsesivamente formada, que por supuesto se me puede escapar la tortuga y, y que por eso siempre les aclaro que no me siento dueña de la verdad, que no me crean nada, eso me encanta de Borja Vilaseca, que él dice, no me crean nada en su propia experiencia, comparto, no es la intención, como les dije, bajar una línea, sino hacer preguntas, que que reflexionemos al respecto de qué nos pasa, cómo estamos, qué sentimos, si está bien lo que estamos haciendo, si no. Yo no creo en fórmulas mágicas o soluciones universales, por eso quiero hacer un capítulo entero para hablar de neurodivergencia, porque me parece que, solo esto lo voy a decir, yo creo que, que neurodivergentes somos todos y la neurotipia son los padres, eh, bajándonos línea de cómo se supone que tendríamos que ser, ¿no? Es una norma sociocultural, pero por lo menos en mi experiencia será que todos los que me consultan y los que me rodean eh, tampoco son muy normales o tienen dificultades para afrontar la vida. Eh, una vida que es razonable que nos cueste afrontar, porque es una vida que es muy áspera, es un mundo y una sociedad altamente hostil, que nos exige un paradigma de productividad inalcanzable, porque la vara sube, 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 sube,
y nunca llega. Eh, por supuesto que yo hablo desde mi lugar, desde mi observador, con toda la amplitud que me permite conocer y haber tratado miles de personas. No tengo la más pálida idea de cuántas. Un día voy a hacer la estadística, tengo las clínicas como para poder decir realmente cuántas fueron. Pero bueno, miles, ¿sí? Y eso implica miles de historias diferentes con las que me he encontrado a lo largo de los años. Yo empecé psiquiatría en el 2009, así que hace 15 años. Em, no sé si les dije, pero tengo 44 años. Así que ya soy una señora, orgullosamente señora, me encanta, no tengo ningún problema. Pero tengo mi recorrido, mis años de recorrido y bueno, y me perdí. Porque te... Pero les estaba diciendo esto de lo mal que nos hacen ciertas cosas a las que estamos acostumbrados y que no nos planteamos y no nos cuestionamos, y cómo esa bajada de línea social de lo que se supone que tenemos que ser y a lo que nunca estamos a la altura es uno de los principales problemas que tenemos y que nos enferma. Con esto no quiero decir que vale todo y que eh, hay que cagarse en el otro. Como dije en el video de la paradoja de la tolerancia, que creo que también está en el canal, y la paradoja de la libertad, es muy importante entender que nuestra libertad termina donde empieza la del otro, porque si no, en nombre de la libertad, somos capaces de hacer cosas que atenten contra la libertad, ¿no? Lo mismo pasa con la paradoja de la tolerancia. Uno puede tolerar todo menos la intolerancia, porque si se tolera la intolerancia, esto lo dijo Karl Popper en 1945, un filósofo austriaco, si toleramos la intolerancia, los intolerantes eventualmente van a terminar comiéndose a los tolerantes y con ello eh, va a desaparecer también la tolerancia. Entonces, no es que todo vale y todo se puede, pero sí me parece muy, muy importante que nos planteemos qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos hace bien, qué es lo que le hace bien a los demás, porque sí somos seres sociales, los humanos necesitamos del otro, eh, necesitamos del apego, tenemos apego, es inherente a nosotros y bueno, y hoy siento que hay un montón de temas que están recontra complicados. Yo soy sexóloga también, como les dije, la parte de vínculos, cómo vincularnos, cómo relacionarnos con el otro, el sexo, el amor, la familia, todo está en un momento bastante complicado y creo que es interesante tener un espacio en donde podamos hablar, reflexionar, compartir miradas y, y bueno, mi idea es acompañarlos y de paso irles contando a medida que vaya surgiendo quizás parte de mi vida, de mi historia, de mis experiencias, pero quería decirles eso, que yo decidí dejar de posponerme y posponer mi deseo y lo que yo tenía ganas de hacer. Y acá estoy, que salga como salga. Eh, les propongo que hagan lo mismo, ¿no? A mí me gusta esto, nos gusta tanto el tema de los influencers y consumirlos y qué hacen. Pero ¿por qué no podemos ser todos influencers? ¿Por qué no podemos pensar como si fuéramos influencers? ¿Por qué no podemos decidir qué cambio queremos hacer en el mundo y qué es lo que queremos aportar? Em, Me parece que haríamos un mundo mejor, ¿no? Como la peli Cadena de Favores, si todos ponemos nuestro granito de arena para estar mejor, si salimos un poco de la pantalla y nos conectamos de verdad con el otro, si compartimos un mate sin el teléfono en la mano, si caminamos descalzos, si sentimos el viento en la cara, eh,
me parece que vamos a volver a entender frente a todas las preguntas que hay hoy de cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial y la nuestra, ¿no? Em, ¿De qué se trata la experiencia humana? No importa cuál sea tu perspectiva, no importa si crees, lo hablaremos en otro momento también, en la reencarnación, en la conciencia colectiva. A mí me encanta investigar y experimentar de todo. Hice curso, además de todo esto, hice curso de tarot, registros akáshicos, constelaciones familiares, eh, porque soy muy curiosa. Me encanta el concepto de persona multiapasionada. Durante muchos años me sentí en falta por, por no poder sostener cosas o por ir pasando de foco en foco o de interés en interés. Pero no tiene nada de malo ser una persona curiosa e interesada por hacer la experiencia, siempre con prudencia, ¿no? No puedo evitar ahí la aclaración de, ojo, chiques, qué hacen, con quién lo hacen, cómo lo hacen. Porque, bueno, no todos tenemos la misma resistencia o la misma capacidad para afrontar experiencias sin que se vuelvan traumáticas. Entonces, también sabiendo de primera mano y segunda, ¿no? Por mis pacientes, de qué se trata esto del trauma, bueno, no se lo deseo a nadie, más allá de que uno pueda capitalizarlo y aprender, me parece que está bueno poder ser prudente respecto de todas esas cosas y, e ir midiendo la experiencia. Pero hoy parece que ya nos zarpamos, ¿no? Que estamos en un nivel de voyerismo absoluto en donde lo único que hacemos es consumir la experiencia de los demás. Que si bien me parece que está buenísimo aprender de la experiencia ajena, porque también de eso se trata la vida, em, bueno, tampoco podemos quedarnos sin vivir nosotros, ¿no? Conectados a una máquina o a una pantalla, a lo que sea. Entonces, sobre todo por el alto costo que tiene para nuestra salud física y mental y sexual. Así que, bueno, dicho esto, estamos más o menos en media hora. Me parece razonable para un primer episodio. Así que les mando un beso enorme. No se olviden que, como ya dijo Dante Alighieri en la Divina Comedia, nada es verdad, nada es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Y acá estamos para sumar perspectiva. La inteligencia o inteligente no es el que no se equivoca, sino el que aprende de sus errores. Así que tengamos una mirada más compasiva y más empática con los demás y con nosotros mismos. Muchas gracias por estar del otro lado, por acompañarme. Suscríbanse al canal si les gustó. Déjenme un me gusta. Ay, me siento re podcaster, chicos. Me siento un poco Mirta con la frase y re podcaster. Yo consumo como loca, me encanta. Así que bueno, nada, eso, listo. Es todo lo que tengo para decir por hoy. Y bienvenidos a este viaje. Espero que les guste.